Good evening, Inés. Good evening, Inés. Buenas noches, licenciado. Good evening, nice to meet you. Nice to meet Okay, we start the class, the first class of English 3. My name is Luis Oporto. I'm your English teacher. Welcome to English 3. Good evening, Amy Michelle. Good evening, Michelle. Bien, vamos a repasar un poco. La próxima clase vamos ya a empezar con el avance de la asignatura, pero hoy vamos a dedicar a repasar un poco de la asignatura. Bien, antes me gustaría ver si
Podemos usar el chat. Vamos a escribir algo y ustedes responden, por favor. Porque por el chat les voy a mandar un par de prácticas el día de hoy. Respondan, por favor, al chat. Thank you, Lorena. Thank you, Vanessa. Thank you, Inés. Vamos a empezar con el pequeño repaso. Vamos a empezar con lo siguiente. Un momento. Bien, aquí tenemos una imagen. Vamos a empezar con Lorena. Lorena. Yes, teacher. Bien, tenemos aquí unos temas. Tenemos food, hobby, friends, animals, birthday, movies, season, school, holidays, and music. Choose one. Escoge un tópico. Could be season. Season, ok. Bien, vamos con season. Vamos a las preguntas. Tenemos en season, tenemos 4 preguntas. Vamos al primero. Which season do you like the most? Summer. Okay, thank you. Why do you like it? Why do you like it? Because it's beautiful months. Are beautiful months. Okay. What do you do in this season? I go out to the street and I walk. Where do you spend it? Sometimes I'm going to the square. I was to the square and only that. Okay. Thank you very much, Lorena. Vamos con Vanessa. Vanessa. Yes, teacher. Choose another topic. Escoge otro tema. Ay, ¿ahora qué digo?
Animal. Animal. Ok, animals. Vamos con animals. We have 4 questions. Tenemos 4 preguntas. Bien, vamos. The first one. What is your favorite animal? It is horse. Mhm. Why do you like it? Because it is um, a good friend. Okay. Where does it live? Mhm. Mm. Mm. It is in Mhm. every Okay. en todo el mundo, Okay. it is Estados Unidos, USA. Okay. The last question, la última pregunta. What does it eat and drink? What does it eat and drink? It is carrot. No, carrot is zanahoria, no? Carrot and water. Okay. Thank you very much, Vanessa. Inés. Movies. Movies. Okay. Movies. What is your favorite movie? Es Joker. Is a Joker. Okay. Why do you like it? No, sí. When did you see it? When did you see it? Mm, When did you see it? yesterday. Okay. The last question. Who are the actors? Joaquin Phoenix. Thank you very much, Ines. Okay, thank you. Amy, Yes, teacher. choose another topic. School. 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 What is your favorite subject? My favorite subject
in why? Why do you like it? Because I like reading. How often do you study it? Um, How often do you study it? Ay, no, yo no sé responder esa, teacher. Okay, thank you, Amy. One moment. Un momento, vamos con... tenemos otro estudiante, un momento. Por el momento está sin audio. Good evening, Jennifer. Buenas noches, líder. Nice to meet you. I'm Luis Oporto. Jennifer. 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 Bien, parece que no puede escucharnos. Bien. Ahora vamos a desarrollar cada pregunta de cada tema. ¿Okay? Vamos a explicar. Vamos con Lorena otra vez. Lorena. Yes, teacher. Ok, vamos con el primer tema, food. Tenemos 4 preguntas. What is your favorite dish? Why do you like it? When do you eat it? How often do you cook it? ¿Puedes traducir para todos, por favor? Ok. El primero, what is your favorite dish? ¿Cuál es tu plato favorito? Ajá, muy bien. El segundo es, ¿por qué te gusta? Ujú, El tercero es, ¿cuándo tú lo comes? ¿O cuándo lo comes? ujú. Mm, Y el cuarto es, ¿cada cuánto lo cocinas? Perfecto. Muy bien. Gracias, Lorena. ¿Hay algunos detalles? Dis- Vamos a complementar. Por ejemplo, dish en este contexto significa plato. Hay que tener cuidado porque cuando hacemos al contrario, es decir, cuando queremos traducir del español al inglés, a veces hay la tentación de traducir con una palabra parecida al español. Por ejemplo, algunos dicen
plate. Pero esa es una mala traducción, ¿ya? Por un lado eso. Estamos dando un ejemplo. Ahora, la traducción solamente se hace durante la clase. En la vida real, las personas cuando hablan no hacen traducciones, ¿ya? No se traduce. Necesitamos entender el mensaje. En clase lo hacemos solamente para ver si están comprendiendo el vocabulario y pueden entender la gramática, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? En el segundo, por ejemplo, why do you like it? ¿Por qué te gusta? Esta palabra, por ejemplo, no traducimos. Hay palabras que no se traducen, ¿no? Pero que en inglés son necesarias. Este it está reemplazando a dish. En español es suficiente cuando decimos ¿por qué te gusta? Podríamos decir ¿por qué te gusta eso? ¿No? Pero muy literal. En cambio, en el siguiente, when do you eat? When do you eat it? Este it también está reemplazando a plato y en este caso se traduce como lo. ¿Cuándo lo comes? ¿Se dan cuenta? En un caso no traducimos, en otro caso sí. Otro detalle importante, por ejemplo, tenemos dos palabras que se pronuncian parecido, aparentemente. La diferencia entre estos dos es que la primera es una I larga, when do you eat it? Y la segunda I es una I parecida a la E, it, eat it, eat it. Bueno, en los tres niveles que tienen en la UTB, no tienen que preocuparse de una pronunciación perfecta. ¿Cuándo tienen que preocuparse de una pronunciación perfecta? Cuando ustedes ya se comunican, ya logran hablar fluidamente y el siguiente paso es mejorar la pronunciación. Al comenzar el aprendizaje de un idioma, es difícil tener una pronunciación exacta. Ahora, hay personas que tienen una pronunciación aparentemente exacta, pero no es así. Ninguna persona que aprende el inglés como segundo idioma adquiere una pronunciación exacta. ¿Ya? Bien. En la última pregunta. En la última pregunta, vamos a decir, por ejemplo, que deben conocer el significado de what, why, when. Se repite aquí en el segundo y se va repitiendo. Pero también hay que recordar las combinaciones como esta. Esta es una combinación de palabras. How often. Y how often significa literalmente con qué frecuencia. How often, con qué frecuencia. Hay otras, por ejemplo, otras combinaciones. Tenemos, mi sugerencia para mí para el tema de las mesas, Erika, ¿no? Vas a poder preguntarme. Muy bien. Hay otras combinaciones, por ejemplo, como digo en inglés, ¿de qué tamaño, por ejemplo? How long? ¿De qué tamaño?
Entonces hay que recordar esas combinaciones como esta, ¿no? How often, how long. Vamos a ir repasando otra vez. Bien, vamos al siguiente. ¿Alguna pregunta sobre el tema 1? ¿Sobre food? No. Bien, vamos al siguiente. Vamos con hobby. Vamos con Inés. Inés, por favor, Inés. ¿Cómo entendemos en español el título y las preguntas? Pasatiempo. Ujú. ¿Cuál es tu pasatiempo? Ajá. ¿Por qué es tu pasatiempo? ¿Y cuándo es tu, cuándo es tu pasatiempo? Ya. Bien. Bien, recuerden, estamos haciendo la traducción solo por aprendizaje. En la realidad no se traduce, ¿no? Y tienen que acostumbrarse a entender el mensaje como Inés hizo, ¿ya? Una de las dificultades es que el vocabulario, ¿ya? Entonces, el vocabulario es la base para que yo pueda entender tanto en forma oral como en forma escrita, y tienen que encontrar la forma de memorizar el vocabulario. Entonces, para entender, por ejemplo, una idea, tengo que tener claro la palabra más importante de cada idea. Aquí tenemos 3 preguntas, ¿no? 3 ideas en forma de pregunta. Entonces, vamos con Inés otra vez. ¿Cuál es la palabra más importante de cada idea? O en una idea. What? ¿Cuál es la palabra más importante en una idea? Mm, el tema del que se refiere. Ya, ya. Pero a ver, aquí tenemos 3 ideas, ¿no es cierto? Tenemos 3 ideas. Ujú. Un momento, creo que se ha perdido la conexión. Bien, un momento. Ahora sí. Tenemos muchas palabras. Tenemos 3 ideas. Aquí tenemos 1, 2, 3. 3 ideas. En todas las ideas, en cualquier idea, ya sea de inglés, español, aymara, quechua, alemán, japonés, ¿cuál será la palabra más importante en cada idea? Bien. Voy a explicar yo. Si se corta la Zoom, vuelven a ingresar por el mismo enlace, ¿ya? Recuerden que el Zoom tiene un límite de 40 minutos. A veces no se corta, pero si se corta, vuelven a entrar. Bien, esta es una información gramatical, pero en cualquier idioma que ustedes aprendan, la palabra más importante es esta. Perdón, un momento. Por ejemplo, en la primera pregunta,
la palabra más importante es esta. Esta y esta. En la primera, esta es la palabra más importante. En la segunda, esta es la más importante. Y en la tercera, esta es la más importante. ¿Ya? ¿Cómo se llama esa palabra, Inés? Mm, Bien. Eso es información gramatical. Ten un, Ajá. el otro es me gusta y el otro es esto, comienzo. Ya. Bien, entonces, recuerden lo siguiente. Si yo conozco la palabra más importante, es más fácil que yo pueda comprender. He marcado aquí la palabra más importante. ¿Cuál es la palabra más importante? Es el verbo. A esta palabra gramaticalmente le llaman verbo. ¿Qué son los verbos? Palabras que significan algún tipo de acción. Start, por ejemplo, significa empezar, comenzar. Like significa Me gusta. y are significa, a veces significa ser y a veces significa estar. ¿Ya? Entonces, mientras más verbos yo conozca, más fácil va a ser mi comprensión. Porque esa es la palabra más importante. Ahora, por ejemplo, estas palabras en otro contexto, puede significar lo que decía Inés. Por ejemplo, start, en otro contexto, significa comienzo, inicio. ¿Se dan cuenta? Eso hay que tener cuidado. Y like, por ejemplo, ustedes ya conocen, ¿no? Dicen, este video tuvo 1 millón de likes. Y en ese contexto significa gusto, ¿no? Pero en español igual lo usamos. Bien, pero en este contexto significa. Entonces, por ejemplo, ese es un detalle importante. Otro detalle importante es que siempre hay que tener cuidado en inglés la diferencia entre singular y plural. ¿Ya? Singular y plural. En español, por ejemplo, la diferencia, hay dos diferencias que tenemos que ver siempre. La diferencia entre singular y plural, pero también entre femenino y masculino. En cambio, en inglés no es importante la diferencia entre masculino y femenino. Vamos a ver eso en el momento adecuado. Bien, entonces, el primero dice, what are your hobbies? Está en plural. Por tanto, es, ¿cuáles son tus pasatiempos? ¿Cuáles son tus pasatiempos? Fíjense que si ustedes buscan en el diccionario la palabra what, significa qué, pero en este contexto significa cuáles. Siempre tienen que ver el contexto. El contexto me ayuda a diferenciar los significados. Por eso es que, aunque yo tenga un buen diccionario, si no lo sé usar, me puede confundir. Bien. El segundo es, why do you like them? ¿Por qué te gusta? Ah, bueno, en este caso en plural, ¿no? ¿Por qué te gustan? ¿De qué estamos hablando? De los hobbies. Esta palabra aquí está reemplazando a hobbies. Pero no necesito traducir en español, porque en español digo, ¿por qué te gustan? Y sé que estamos hablando de los pasatiempos.
Bien, ahora, otro detalle importante es tener cuidado con la diferencia entre singular y plural. También es importante la diferencia entre presente, pasado y futuro. Por ejemplo, la primera pregunta, what are your hobbies? Está en presente. El segundo, why do you like them? Está en presente. Inés, ¿en qué tiempo está el último? When did you start them? Perdón, ¿qué me preguntó? Vuelvo a repetir. Hemos dicho al principio, ¿no? Tener cuidado la diferencia entre singular y plural. Otra cosa importante es saber la diferencia entre presente, pasado y futuro. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta está en presente. La segunda está en presente. La tercera, ¿en qué tiempo está, Inés? En presente, No, no, a ver, está en pasado. no recuerdo qué significa. Ajá, pasado, en pasado, está en pasado, claro, en pasado. Sí, está en pasado. Ahora, no estamos adivinando, porque esta forma está en presente, esta forma está en presente, esta está en presente, esto también está en presente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo sé que el tercero está en pasado? Esta palabra me dice que está en pasado. Entonces, la traducción será, ¿cuándo empezaste con ese pasatiempo? Porque them está reemplazando a pasatiempo. Ay, sí. ¿Ya? Bien, entonces estamos recordando, ¿ya? Bien. Vamos a quedar ahí. Cada día vamos a hacer un poquito de práctica oral como al principio, ¿ya? Bien, ahora, hay que recordar lo siguiente. Para aprender un segundo idioma, necesito cuatro destrezas. Skill significa destreza o habilidad, ¿ya? Le vamos a poner en plural. Esto significa habilidades.